Se vienen las elecciones generales el 23 de octubre y como ya es costumbre aquí en La Mañanense tenemos visitas de los candidatos a diputados. Ya hemos tenido de varias fuerzas políticas. Ahora estamos con gente de Juntos por el Cambio. Josefina Sandós, candidata a diputada de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? Un gusto, la verdad. un gusto estar acá. Un gustazo tenerte. Bueno, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo la vienen desarrollando? Bueno, bien, venimos trabajando mucho, la verdad, en esta segunda etapa de la campaña, después de lo que fueron las PASO, estamos enfocándonos principalmente en volver a volcarnos a la territorialidad. Hay que volver al punto de partida, digamos, inicial de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con ese mano a mano con la gente, con ir a buscar cada voto. Tenemos un aparato enorme en Córdoba, tenemos muchos intendentes electos y ya en funciones, son más de 200 en total, y ese contacto con el vecino es clave, digamos, las redes sociales y toda esta implosión de la comunicación. Sin dudas que es importante, pero el contacto, sí, el cara a cara, exacto. Entonces, en esta segunda etapa de la campaña estamos buscando justamente eso, volver a las localidades, volver a tener contacto con la gente y nada, que vuelvan a dar un voto de confianza a nuestra propuesta, que es la que creemos y consideramos que es la que puede realmente sacar la situación adelante del país. Para muchos del común de la gente que a lo mejor no te tienen en el radar, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu carrera política? ¿Cómo arrancaste? Bueno, soy una de las caras nuevas, que ahora tanto se hablan. Mucho se habla de las caras nuevas, bueno, vos sos una de ellas. Exacto, y bueno, y prueba de que en realidad no todo es una cuestión de casta y gente que está en el poder hace 45 años, sino hay muchos jóvenes, tanto en mi lista como dentro de lo que es cuerpo de intendentes y concejales y legisladores, de gente dando sus primeros pasos en la política, con ganas de involucrarnos, de poder hacer un aporte. Mi formación es dentro de las relaciones internacionales, pero después me volqué al sector privado, soy gerente general de la Bolsa de Comercio de Córdoba, o sea que me ha permitido mi experiencia en esa gerencia, tener contacto directo con las necesidades de las principales empresas, ¿no?, de distintos sectores, y conocer de cerca todas las problemáticas que atraviesan y principalmente la gran incertidumbre que tienen todas estas empresas para poder operar en su día a día. Todo ese bagaje y todo ese conocimiento me llevó a tener la convicción de querer involucrarme y participar, porque creo que si uno como joven, como argentino, no participa, cada uno desde su lugar, ¿no es cierto? Pero en este caso me surgió a mí de esta forma, es muy difícil que podamos realmente revertir la situación. Encontré en Patricia una candidata que me devolvió las ganas como de creer realmente en una líder que tiene las ideas claras, que tiene la convicción y que hoy por hoy Juntos por el Cambio además cuenta con un aparato mucho más fuerte a nivel nacional. Así que bueno, cuando me llegó la propuesta no tuve dudas en acercarme y participar, y acá estamos. ¿Cómo has notado cómo viene desarrollándose la campaña con Patricia Bullrich? Digo, se habló mucho de su participación en el debate, de las propuestas que se llevan adelante, las peleas que viene llevando adelante con Milei, fundamentalmente, porque es como que ahora se vienen toreando fuertemente. ¿Qué análisis puedes hacer? Yo creo, y en relación al debate, por un lado vemos un Sergio Massa que lo considero completamente cínico y alejado de la realidad. Él habla de un país y de unas propuestas que quiere hacer, que quiere implementar, como si él no fuese parte del gobierno que generó todo el desastre económico que tenemos en este momento. Uno se pregunta cómo hay gente que puede llegar a confiar en una propuesta de un ministro que en realidad es casi un presidente en funciones, porque Alberto Fernández no tenemos grandes novedades, que pueda realmente revertir la situación, y realmente lo considero cínico, porque habla de bajar inflación, del modelo de país que quiere, y ¿por qué no lo está practicando en este momento? ¿Por qué nos deja llegar al extremo de pobreza que está atravesando el país y no empieza a implementar algunos de estos cambios tan mágicos que propone? Y por otro lado, un Milei que sigue sin poder justificar ciertas cosas. Uno lo escuchaba hablar de construir como algo nuevo. Creo que eso fue el principal mensaje que hizo que muchos jóvenes y otros segmentos sociales también se sientan como atraídos a esa idea. Pero construir lo nuevo, ¿en base a qué? Porque hasta ahora lo que vemos, y principalmente con este último acuerdo o acercamiento con Barrio Nuevo y con todos los referentes sindicales, uno se pregunta, ¿cómo lo justifica? Y habla de casta y se junta. Y habla de casta, y recuerdo verlo en una nota en donde tenía de fondo la cantidad de años que hacía que permanecían en el poder los principales sindicalistas argentinos, arriba de 40 años la mayoría, y cuando le preguntaban acerca de si eso era casta o no,
primero dijo que no, después dijo que sí, entonces ¿qué es? ¿Cuál es el mensaje? Creo que la figura de Milei en ese sentido, si bien tuvo un impacto inicial disruptivo por mostrar cosas distintas y decir esto de que voy a explotar el Banco Central y que voy a achicar por todos lados el gobierno, con el paso del tiempo dejó entrever que en realidad gran parte de sus propuestas no son posibles de llevar a cabo. Entonces cuando machacan a Patricia, bueno, tu plan económico, yo quiero escuchar realmente el plan económico de Milei, porque la dolarización sin dólares no es posible, porque él no está pudiendo decir lo contrario, iba a eliminar el Banco Central, ahora ya tenemos un referente en el Banco Central. Entonces, ¿cuál es tu propuesta económica, Milei? ¿Y cuál es tu propuesta económica, Sergio Massa? Porque hasta ahora lo que nos mostraste es desastroso. Germán. Hubo menos votantes en las PASO de lo que habitualmente concurren a las generales. Muchos creen que la mayoría de esos votantes no quisieron participar de la interna entre Larreta y Bullrich, que podrían ser votantes de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes están trabajando para llevar esa gente nuevamente a votar? Sí, sin dudas, sin dudas. En primer lugar, creo que siempre en las PASO hay un porcentaje un poco menor de participación, como mencionabas vos, porque bueno, no son las definitivas, la gente especula un poco si va a votar o no y después directamente va a las de primera vuelta, pero ese es uno de los segmentos que estamos yendo a buscar justamente. Creo que es importante que cada argentino desde su casa entienda la importancia de acercarse y participar. Es clave. Estamos en el país que estamos. Lamentablemente Argentina, a pesar del potencial enorme que tiene, no logra salir adelante. Y la participación e involucrarse y tomarse media hora para ir y emitir su voto es algo que estamos pidiendo, porque realmente es la única forma y el único camino para que podamos frenar de una vez a toda esta locura kirchnerista que nos llevó al lugar en el que estamos. ¿Cómo estás, Josefina? Buen día. Habiendo sido o siendo gerenta de la Bolsa de Comercio, ¿qué consideras que podés llevar como proyecto siendo diputada, teniendo en cuenta tu experiencia y las ideas que podrías llegar a reflejar de los buenos ejemplos en Córdoba, que tanto se habló de Córdoba en el debate también con Juan Schiaretti, a la Nación? Bueno, creo, como te mencionaba, dentro de la Bolsa tenemos la oportunidad de estar en contacto con diversos sectores, cada una con su problemática en particular, pero sí demandas transversales que tienen que ver con, sobre todo, lo que es la reforma laboral. Las empresas están como asfixiadas con esta famosa industria del juicio que hay, en donde es realmente muy difícil poder sostener todo el peso que tiene la mala ley que tenemos actualmente en lo que refiere a materia laboral. Reforma tributaria que las empresas necesitan con urgencia, se encuentran ahogadas. Uno piensa siempre en empresas como grandes empresas con espaldas enormes y en realidad el 99% de las empresas argentinas son empresas pymes a las que les cuesta sostener la estructura que tienen, a las que llevan con mucho esfuerzo toda la carga que le impone el Estado pisándoles la cabeza para no salir adelante. Entonces, todas las reformas que podamos llevar desde Córdoba en este sentido, que atiendan la cuestión tributaria y la cuestión laboral, son principales y creo que significarían un gran alivio real para las empresas. Me imagino que debe haber mucha preocupación, ¿no?, entre los empresarios de Córdoba, porque Milei dijo que si gana no va a comerciar con Brasil, por ejemplo. Exacto. Más allá de China, que también impacta sobre el complejo sojero y demás. Pero no comerciar con Brasil significaría que Renault y Fiat prácticamente dejaran de existir, ¿no? Sí, y otros sectores productivos que también tienen vínculos comerciales importantes con Brasil. Es justamente, y después uno lo escucha y dice, bueno, habla de la integración al mundo, y vos pretendés integrarte al mundo empezando a criticar fuertemente a países vecinos con los que deberíamos justamente trabajar como bloque, trabajar en conjunto, fortalecernos para ser también más fuertes frente al mundo. También habla de un profundo desconocimiento del aparato productivo nacional. Milei no conoce la estructura productiva del país, no lo ha recorrido. Entonces, cuando él habla de cortar vínculos comerciales, nos preguntamos, ¿Milei entiende la importancia que eso tiene para Córdoba, el impacto negativo que traería para las empresas en Córdoba que tienen vínculos comerciales con Brasil? Y ese es el gran interrogante, ¿no?, de palabras o de mensajes dichos al aire, pero sin un peso de fondo que pueda hacer que esa política sea positiva para algún sector. Y la preocupación es real, porque si hablamos de la incertidumbre que tienen las empresas, yo no veo en Milei una persona que genere tranquilidad.
No veo reglas claras. He participado de varios encuentros en la Bolsa de Comercio donde invitaban a Macri y a varios economistas. Digamos, notas que la Bolsa, en tu persona, digamos, logra como poner un candidato como para llevar esa visión, o por lo menos la visión que plantea la Bolsa. Bueno, puede ser. En la Bolsa tenemos, independientemente de la cuestión partidaria, en este caso fue una elección propia, yo me siento identificada con Patricia Bullrich. La Bolsa ha sido muy consistente a lo largo del tiempo de defender las ideas, las famosas ideas de la libertad ahora, pero que en realidad tienen que ver con la idea de que el país pueda tener un sector privado fuerte y un sector privado pujante. Entonces, siempre hemos sostenido la defensa de ese sector, las cuestiones que tienen que ver con la reducción del déficit fiscal del Estado, el equilibrio en las cuentas públicas y el orden que el país necesita para salir adelante fueron los principales bastiones, a la cabeza de Manuel Tagle, que es como un gran referente empresarial en Córdoba y también a nivel nacional, que ha sabido como captar ese mensaje, hacerlo propio y poder transmitirlo con una fuerza que ha posicionado mucho a la Bolsa de estos últimos años. Así que bueno, yo me sentí muy identificada, como te mencionaba, con la línea de Patricia, pero siempre tengo estas ideas como muy en claras de las defensas del sector. Está pensando, digo, esto de la diferencia, la pelea Bullrich-Larreta fue una pelea que, si bien Patricia Bullrich gana la interna, lo gana cómodo. No es poca la cantidad de votos que saca Larreta. Larreta saca una buena cantidad de votos, incluso en Córdoba. Digamos, ¿cómo se hace para convencer al votante de Larreta? ¿Cómo se lo hace para integrarlo? Porque me parece que eso debe ser uno de tus desafíos. Digo, sí. recién planteabas esto de ir a buscar al que no fue, sí, ir a convencer al sector productivo que a lo mejor estaba pensando en Milei, pero lo ve con cierta desconfianza. Sí. Pero hay una cuestión interna, esto de convencer al propio larretismo, digamos, o al que votó a Larreta, para que sea parte del movimiento. ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo lo estás notando? Sí, yo creo que bueno, la interna que tuvimos previa a las PASO fue una interna muy fuerte. Fue una interna que nos hizo concentrarnos primeramente en eso, y creo que un poco el resultado general de las elecciones tuvo que ver con haber hecho tanto foco en una cuestión interna. Después de esas PASO, todo el bloque de Juntos por el Cambio hoy en día está más junto que nunca. Y uno lo ve en Macri viniendo a Córdoba, lo he acompañado personalmente y otros dirigentes también, ha estado panfleteando en varios puntos de Córdoba por Patricia. El mismo Larreta en sus redes sociales siempre está involucrado, apoyando, y la idea es que todos estemos, todo lo que es Juntos por el Cambio, con el radicalismo también incluido, haciendo foco en cuál es el principal objetivo, que tiene que ver con sacar al kirchnerismo de una vez y para siempre de la estructura partidaria argentina. Entonces, yo sí veo que ahora hay como una unión importante dentro de todo el bloque. Creo que el votante de Larreta va a ir en gran medida a Patricia Bullrich porque tienen una base en común, que es el modelo de proyecto que sostiene Juntos por el Cambio desde su fundación. Así que creo que vamos a conseguir retener los votos de Larreta. Josefina, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, un gusto.